Angélica Faraone, Nicola Grieco, Marcial Figueroa, Enriqueta García, Óscar Bernardi, y por las almas del purgatorio. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote. En esta tarde santa nos hemos reunido como discípulos de Cristo para celebrar la cena con que inauguró su Pascua y con la que también nosotros iniciamos la celebración pascual. Con fe viva nos acercamos a la cena del Señor para comer el pan, que es la carne de Jesús, entregada para dar vida al mundo, para beber la copa de la alianza nueva. Iniciamos esta celebración cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jueves Santo. Recordamos que Jesús esa noche, ese jueves, instituyó la Eucaristía, hizo la última cena. Última cena, primer misa de los cristianos. Última cena de Cristo, primer misa de los cristianos. Nos enseñó, le lavó los pies a sus discípulos, nos enseñó que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y también la institución del sacerdocio, que es el cuerpo humano, el cuerpo de personas, mejor dicho, el grupo humano de personas que están al servicio directo de la Eucaristía. Estos son los tres temas de hoy.
los 3 temas principales, por supuesto, que al recordar esta última cena de Jesús, primer misa de los cristianos. Y antes de celebrar esta Eucaristía le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú, el amigo fiel, tú, el servidor de todos, tú, el Maestro y Señor. Señor, 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 ten piedad. Tú el crucificado, tú el primogénito de entre los muertos, tú el exaltado a la gloria. Cristo, 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 ten piedad. Tú el Salvador del mundo, tú el autor de la vida, tú el Hijo de Dios vivo. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Solo tú eres santo, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Escuchemos ahora la institución de la Pascua Antigua con el rito de Cordero Inmolado, profecía del sacrificio que ofrecería Cristo, el mediador de la nueva alianza. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganme
consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te
te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El apóstol Pablo nos narra la institución de la Eucaristía que Cristo realizó en su última cena, cuando se entregó voluntariamente a la Pascua. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta tarde Jesús nos enseña cómo debemos amarnos, lo que en Él hemos creído, como Él nos amó hasta el extremo. Aclamemos a Cristo como nos habla, que nos habla. Nos ponemos de pie. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente,
y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». No, le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». Entonces, Señor, le dijo Simón, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y le dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Entonces hoy, Jueves Santo, celebramos especialmente tres cosas. Hoy celebramos, repetimos el Jueves Santo que vivió Jesús. Queremos recordar y actualizar y atraer en nosotros lo que pasó ese Jueves Santo. Que después, más tarde, esto fue durante la cena, ¿no? Pero más tarde se van al Monte de los Olivos, el mismo Jueves Santo, que lo vamos a leer mañana, se van al Monte de los Olivos a rezar los salmos. Y allí llega Judas, que se había ido de la cena, con los sumos sacerdotes y los soldados, y arrestan a Jesús. Lo arrestan, lo llevan preso. Al otro día, en la noche, ya lo juzgan, y en la mañana lo siguen juzgando, al mediodía lo crucifican, a las 3 de la tarde muere. Bien, entonces estamos celebrando esto que pasó esa noche allí, ese Jueves Santo. Y de acá hay muchas cosas para decir. Es un día que tiene muchos elementos, pero quedémonos con los tres principales de hoy, que son el mandato del amor fraterno, manifestado en esto que hace. Después de la cena Jesús hace esto de lavarle los pies. El mandato del amor fraterno, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial, los sacerdotes, los curas que decimos comúnmente. Primero vamos a empezar por el mandato el mandato del amor fraterno, la comunión fraterna, el amor fraterno. Esto de lavarle los pies a alguien era una cosa que no es un invento de Jesús. Era una cuestión que en el pueblo de Israel se tenía una costumbre, cuando un señor, estamos hablando gente de la alta sociedad, ¿no? Iba a visitar a otro señor, que esas visitas generalmente, la mayoría de las veces no eran anunciadas, caían de sopetón, como decimos comúnmente, porque no había celulares, no estaba el WhatsApp, no había nada de eso para avisar al otro: mirá que te voy a visitar. Y iban por caminos de tierra, tampoco existía lo que hoy llamamos los calzados cerrados, los zapatos cerrados. La gente caminaba con sandalia, o descalzo o con sandalia. Las sandalias más bien eran para los ricos y el descalzo era para los pobres. Entonces, cuando llegaba, un señor iba a visitar al otro, y cuando llegaba allá a la casa del que lo recibía, por eso decía que era gente de la alta sociedad más bien, llamaba a un esclavo, a un sirviente, a un peón, y lo mandaba que le lavara los pies, como gesto de acogida, como gesto de recepción, como gesto de bienvenida, como gesto de que se alegraba con la presencia del otro.
Bueno, ese era el uso o la costumbre de esto de lavarse los pies. Jesús entonces esto lo toma y lo hacen con sus discípulos para decirle, cada uno de ustedes tiene que darle la bienvenida al otro, acogerlo, recibirlo, decirle que se alegra mucho con su presencia, decirle al otro, tu presencia, amarlo. En definitiva es recibirlo en el corazón, es lo que dice el segundo mandamiento. Amar al Dios sobre todas las cosas, el segundo mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Esto es un gesto de decir, amen a los demás, ámense los unos a los otros. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Cantamos nosotros en una de las canciones que a veces cantamos. Entonces, este es lo primero que se destaca en este Jueves Santo. Lo otro que se destaca es la institución de la Eucaristía. San Pablo en la segunda lectura que nos decía, lo que yo recibí del Señor y a mi vez le he transmitido. En otro lugar va a decir, lo que yo recibí lo que transmito. O mejor dicho, yo transmito lo mismo que recibí. O sea, viene por tradición ya a los pocos años de Cristo. Es lo que el Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias. O sea, en la última cena, Jesús, tomando también la liturgia judía, los judíos celebraban la cena, la Pascua, celebraban la Pascua, celebrando eso, lo transforma en la primera Eucaristía. La última cena de Jesús es la primera Eucaristía, que sale también del ritual judío, ¿no? De la Pascua. Ya en ese ritual judío hay varias copas, se toman varias copas, y hay varias comidas, los panes, las verduras amargas, que nosotros no la tenemos. Él toma solamente parte de eso, toma el pan ácimo y toma el vino y lo transforma en su cuerpo y en su sangre. O sea, en el mismo Jesús. Decir el cuerpo y la sangre es decir la persona. Nosotros acá en nuestro lunfardo decimos carne y hueso. Una persona concreta, decimos una persona de carne y hueso, más bien decimos nosotros. No, pero mira que ahora con el coronavirus, atrás de cada número hay una persona de carne y hueso. Hay personas concretas, personas de carne y hueso, decimos nosotros en nuestra forma de hablar. En el lunfardo judío era mi cuerpo y mi sangre. Entonces lo que Jesús dice, este soy yo, acá me quedo. Los apóstoles, después que Jesús resucita, convocan a los creyentes, lo convocan. Convocar es más que invitar, ¿no? Como cuando se convoca a una asamblea de socios, tienen que venir. Convocan, de ahí viene la palabra iglesia, eclesia, que a su vez viene del griego, que es, la palabra iglesia viene eso, de convocatoria. ¿La palabra iglesia qué quiere decir? ¿Cuál es el sentido de la palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir convocatoria, los convocados. Decir iglesia, la iglesia de Piedras Blancas viene a ser los convocados de Piedras Blancas por los apóstoles, a celebrar lo que dice San Pablo, la cena del Señor, la Eucaristía. La última cena del Señor es la primera misa de los cristianos. Jesús celebró una sola misa, que fue la última cena. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, o una manera no, dice muchas cosas, pero además de eso, dice, me continúo, yo no voy a estar más presente así, pero me continúo en la Eucaristía. Donde esté una Eucaristía, ahí estoy yo. Santa Teresa, en el siglo XV, después de pasar 15 siglos, haciendo una explicación de la Eucaristía, decía, si yo estoy era Santa Teresa fundadora de conventos de monjas, ¿no? Santa Teresa de Ávila. Dice, si yo estoy arrodillada frente al Santísimo, sentada frente al Santísimo, rezándole a Jesús en la Eucaristía, supongamos que yo estoy ahí. Bueno, cosa que tenemos que hacer los cristianos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos los cristianos? Estamos ahí, rezando frente al Santísimo. Y entonces viene la hermana portera. Vieron que en los conventos, cuando hay muchas monjas, se distribuyen los oficios, ¿no? La cocinera, la limpiadora, la portera. Viene la portera y me dice, mira, tocaron el picaporte ahí. Es Jesús que quiere hablar contigo. Es Jesús que está ahí afuera y dice, pregunta por ti, quiere hablar contigo.
Me dice eso. Entonces yo le contestaría a la hermana portera, y le contestaría, no, yo no voy. ¿Para qué voy a hablar con Jesús allí en la puerta si ya estoy hablando con Jesús acá en el Santísimo? Es el mismo Jesús, el que está en la puerta, que el que está acá en el Santísimo. Entonces, como se dice, la última cena también es la primera misa de Jesús, es la institución de la Eucaristía. Rezamos nosotros en el rosario, ¿verdad? En el rosario de misterios gloriosos, los luminosos, rezamos uno de los misterios de la institución de la última cena. La última cena es la institución de la Eucaristía. Bien, y el tercer elemento, esta Eucaristía no se hace sola. No se hace sola. El derecho canónico utiliza el término confeccionar. Hay que confeccionarla, hay que hacerla. Y entonces aparece también eso. En semilla aparece en la última cena. Después se va a concretar puntualmente, a hacer con los apóstoles, cuando los apóstoles buscan colaboradores y que somos los sacerdotes, los presbíteros, los obispos y el Papa. Somos los que confesionamos la Eucaristía. O sea que hoy estrictamente hablando, el día del sacerdote es hoy, estrictamente hablando. Después hay otros días en el año, yo qué sé. El 4 de agosto, que es el cura de Ars, por ejemplo, que es el patrono de los párrocos, etcétera, etcétera. Pero estrictamente hablando, el día del sacerdote también es hoy. La institución de este cuerpo de servidores al servicio del pueblo de Dios, que es la Iglesia, somos los sacerdotes. La Iglesia está formada por el 100% de los bautizados. Bueno, pero dentro de ese 100% de los bautizados, dijera el Papa Francisco, el 99% son los laicos, pero hay un 1% o menos que se dedican al servicio de esos laicos a través bueno, se llama orden sagrado justamente, de estar y trabajar en las cosas sagradas, en las cosas de Dios. Así como el laico tiene la misión de santificar el mundo, de llevar a Dios al mundo, el sacerdote tiene la misión más bien propia, también de llevar a Dios al mundo y santificar al mundo, claro, pero más bien del servicio a los bautizados. Así que también hoy es el día del sacerdote. Bien, entonces nos alegramos con esta celebración y le pedimos al Señor que podamos tener cada vez más amor por la Eucaristía, que podamos valorar cada día más el sacerdocio y que podamos crecer en el amor fraterno, que sea nuestro distintivo, que sea el distintivo de los cristianos, sea el amor los unos a los otros. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. En el siglo I, II y III, la Iglesia era perseguida por los judíos y por los romanos, por el Imperio Romano. Y una cosa les llamaba atención especialmente a los que los mataban, pero a todos los que no creían y se burlaban de ellos. No era una cosa muy popular el cristianismo. Y los que los perseguían les llamaban, decían, son todos una manga de locos, creen en un Dios raro. Despreciaban al cristianismo. Dice, pero sin embargo, ¿cómo se aman entre ellos? ¿Cómo se quieren entre ellos? Realmente hay amor entre ellos. Y les envidiaba eso, porque se daban cuenta que entre los romanos, el Imperio Romano, los ciudadanos romanos y otros, sería gente del primer mundo para aquella época, era gente del primer mundo, el Imperio Romano, pero en definitiva no se querían entre ellos. Entre ellos se arrancaban los ojos por la envidia y de los cristianos anhelaban eso, miraban eso, querían copiar eso. Que viene de Dios, el amor viene de Dios, no arranca de un sentimiento como dicen los humanismos ateos, los humanismos que se levantan a defender al hombre y sacan a Dios porque Dios molesta. Bueno, no, el amor viene de Dios, no viene de un sentimiento. Bueno, le pedimos al Señor que también nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros y le tengamos cada vez más amor a la Eucaristía y entendamos cada vez más el servicio del sacerdote. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie.
En esta tarde, en que Cristo lavó los pies a sus discípulos para darnos ejemplo de caridad y mutuo servicio, oremos, hermanos, al Padre por nuestra salvación y la de todos los hombres. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que celebrando el misterio de la Eucaristía, con una piedad más auténtica, perfeccione su unidad y la manifieste a todos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestro obispo, los presbíteros y los diáconos que hoy en la misa crismal han recordado el inicio de su ministerio y han renovado las promesas de su ordenación, vivan plenamente conformados a Jesús y sean siempre fieles a lo que han prometido. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen al conocimiento del amor de quien se entregó por la salvación de todos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los enfermos, al ser ungidos con el óleo de la salvación que nuestro obispo ha consagrado, experimenten la protección del Señor y se sientan aliviados de sus dolores y enfermedades, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos al Señor. Escúchanos. Padre, que has puesto la plenitud de los mandamientos en el amor a ti y al prójimo, escucha las plegarias que te presentamos por las necesidades del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada año el obispo, cabeza de nuestra iglesia diocesana, bendice antes de Pascua el Santo Crisma que se utiliza en el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal y para la dedicación de los altares, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Y nosotros ahora recibimos en la comunidad estos óleos que fueron bendecidos en la misa crismal de hoy de mañana en la catedral, con los que celebraremos a lo largo del año todos los sacramentos. Se presenta el óleo de los enfermos, cuyo uso ya atestigua el apóstol Santiago para dar fortaleza y llevar cristianamente las enfermedades y alcanzar el perdón de los pecados. Te bendecimos, Señor, por el óleo de los enfermos y te pedimos que protejas el cuerpo y el espíritu de nuestros hermanos que sufren. Respondemos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. El óleo de los catecúmenos posee la propiedad de fortalecer a los que serán bautizados y poder enfrentar así las dificultades propias de la vida cristiana. Te bendecimos, Señor, por el óleo de los catecúmenos y te pedimos que los que serán ungidos con él en el bautismo crezcan en el conocimiento del Evangelio y emprendan la lucha de la vida cristiana. Bendito seas por siempre, Señor. Mirta, se presenta ahora el Santo Crisma. ¿Cuál es ese? Santo Crisma. No lo tengo ahí. Se presenta ahora el Santo Crisma, usado en el bautismo y la confirmación, en el orden sagrado y en la consagración de los altares. Este aceite manifiesta el don del Espíritu Santo, que nos hace partícipe de diversos grados del sacerdocio de Cristo. Oremos. Te bendecimos, Señor, por el Santo Crisma, para que todos los que serán marcados con su signo en el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal reciban en abundancia los dones del Espíritu y así la Iglesia crezca y llegue a la plenitud de tu Hijo Jesucristo.
Bendito seas por siempre, Señor. Dios nuestro, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Mesías y Señor, y a nosotros miembros de su cuerpo, nos haces partícipe de su misma unción. Ayúdanos a ser en el mundo testigos fieles de la redención que ofreces a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Vamos a presentar ante el altar el pan y el vino como ofrendas y recordamos que por la pandemia las canastas no se pueden pasar. Están al final, se encuentran al final del templo. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Daniel y sus obispos auxiliares, Luis Eduardo y Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te pedimos especialmente por el eterno descanso de Angelina Faraone, Nicola Grieco, Marcial Figueroa, Enriqueta García, Óscar Bernardi y las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó, cantamos el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor
esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, Cristo se nos entrega ahora hecho alimento por amor a cada uno de nosotros. Al comer todos del mismo pan, nos transformamos en un único cuerpo, su Iglesia, y nos reunimos bajo una única ley, la del amor. Recordamos que para recibir el cuerpo de Cristo debemos habernos confesado en este último mes. Debemos encontrarnos en las debidas condiciones espirituales. También sigamos manteniendo el protocolo que nos exigen distancia de persona a persona. Es obligación comulgar delante del sacerdote. El sacerdote va a dar la comunión en la mano. Al llegar, bajamos el tapaboca y comulgamos delante de él. Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración de nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu Madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito a tu maternal corazón. Bueno, antes de la bendición final. Mañana entonces la iglesia está abierta de las 9 de la mañana. A las 4 de la tarde tenemos el Vía Crucis, que no lo vamos a hacer por las calles, obviamente, con todo este tema de la pandemia, lo vamos a hacer ahí en la explanada. Y una vez que terminamos el Vía Crucis, entramos acá y hacemos la celebración de la Pasión, siempre guardando el protocolo que se nos pide. Eso mañana. Ahora, otros años, cuando no estaba la pandemia, teníamos una hora santa, hoy el día de la Eucaristía, entonces generalmente, siempre todos los jueves santos, se tenía una hora santa, una hora de 1 hora y media, 2 horas, y se dejaba expuesto el Santísimo. Este año, según las autoridades sanitarias, nos han pedido, los obispos también, que reduzcamos al mínimo todo lo que sea reuniones, aunque tenga celebraciones, aunque tengamos con tapaboca y distancia, como lo estamos haciendo muy correctamente. Entonces no vamos a hacer la hora santa esta. Lo que sí vamos a hacer ahora es poner el Santísimo allí en el altar menor y al estilo iglesia abierta, si alguien quiere ponerse en los bancos, banco por medio, y estar un rato rezándole allí al Santísimo Sacramento, como decía Santa Teresa, Él está aquí. Bien, entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer eso, vamos a exponer el Santísimo, a dejar expuesto el Santísimo Sacramento para que aquel que quiera en silencio rezar. Jesús, el pan de vida, queda presente en la comunidad cristiana. Hoy más que nunca agradecemos su don y adoramos su presencia sacramental entre nosotros. Hagamos, pues, un rato de silencio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.